Hola, ¿cómo están? Bueno, nosotros somos el grupo integrado por Jiménez Mondragón Uriel y Martínez Mejía Eric y les vamos a presentar nuestro proyecto de investigación de química llamado Metales y Metalurgias, aleaciones ferrosas y no ferrosas, así como los métodos de obtención. Bueno, pasamos al índice donde tenemos los apartados de nuestra investigación. Como primera instancia tenemos la introducción, planteamiento, hipótesis, objetivos y conclusiones, los cuales se los explicaremos a continuación. Bueno, en la introducción partimos obviamente sobre lo que es metales y metalurgia. La metalurgia es la ciencia que se encarga del estudio sobre los procesos y métodos de obtención de estos metales. Asimismo, se vincula con la química, ya que analiza las características de estos, para los cuales pueden ser utilizados en distintas actividades. Bueno, pasando al planteamiento del problema, para partir de ello tuvimos que poner una pregunta de investigación, la que es, ¿existirá erosión y pérdida del suelo por la extracción excesiva de metales? Como podemos saber, el más afectado tras la extracción de metales es el suelo, ya que de no hacerlo de manera moderada y de la mejor manera, podemos perder nuestro suelo fértil y de esta manera pues perder cultivos o perder el uso del suelo, que es uno de los bienes de la naturaleza más importantes que tenemos. Por ejemplo, aquí podemos ver que de acuerdo con el autor Lilo Javier, puntualiza que la minería implica graves impactos intenso en el transporte de sedimentos y la extracción de los metales. También por otro lado, la industria metalúrgica actualmente ocupa un lugar esencial para satisfacer necesidades básicas de todas las personas, ya que los metales están en prácticamente todos los hogares de las familias. Y por esto es que es un problema muy grave el extraer metales de manera excesiva, y ya de esta manera fue que partimos de esta pregunta de investigación. Bueno, a continuación, en esta imagen podemos visualizar la estructura del suelo y cómo es que se modifica. En esta parte podemos ver los materiales de relleno, que es en donde se acumulan la ladera con pendiente acusada y el perfil original, que es donde se puede extraer dichos metales. Y bueno, de acuerdo con el INEGI, la extracción de los metales es de mucha ayuda, ya que se tienen números y porcentajes del 76% de la superficie nacional es afectada por la erosión hídrica, que corresponde al 6.7% de erosión extrema y un 37.6% de moderada. Y los estados más afectados por esta erosión son el Distrito Federal, Tlaxcala, Estado de México y Michoacán. Bueno, ahora entraremos en lo que es la hipótesis, donde tenemos cuatro factores, que es las unidades de investigación, donde las industrias erradican en el centro del país, principalmente en el Estado de México, y como ya antes mencionado, el Distrito Federal. También tenemos una variable independiente que viene siendo la causa, ya que y esta es el uso desmedido del suelo para la extracción de metales. La variable dependiente, que es la consecuencia, que tiene escasez de suelos fértiles y relieve, y la relación lógica que usamos, que es sí, entonces. Para ello tuvimos que plantear nuestros objetivos, los generales y el específico. En el general partimos de cómo explicar este uso desmedido de los metales, que obviamente es la erosión del suelo que causa y lo que genera las consecuencias a partir de ello. En cuanto a los específicos, colocamos identificar el uso desmedido del suelo en las industrias de los estados más afectados. Asimismo, evaluar el grado de, de esta consecuencia y asimismo establecer la importancia y las medidas necesarias para la preservación del suelo. A continuación tenemos la metodología que para la realización de esta investigación se utiliza un enfoque mixto, el cual analiza y vincula datos cualitativos y cuantitativos de nuestra investigación. Eh, Como sabemos, el enfoque cuantitativo se aplicará en determinantes resultados numéricos, utilizando técnicas de encuestas, técnicas
de preguntar a la población y cosas más estadísticas. Eh, Pasando a la fase uno tenemos la elección del tema, que es donde elegimos nuestro tema para el proyecto y en este nos basamos en nuestros puntos de interés relacionados con la materia de química. El que más llamó nuestra atención fue el de metales y metalurgias, pues también ya que están en toda la vida cotidiana de las familias y en todos lados se usan los metales y de ahí la metalurgia. También tenemos la fase 2 que es marco teórico, y para realizar el marco teórico llevamos a cabo las siguientes actividades puntualizadas como uno, búsqueda de documentos. Buscamos documentos para que llamara más el interés ya nos llamara más el interés de estos temas. Por ejemplo, el número 2, registros de fuentes para su consulta posterior. 3, hacer el apartado teórico. Y 4, incluir el aparato crítico del marco teórico. Eh, las siguientes etapas implican los siguientes pasos. Por ejemplo, descubrir la población y muestra del estudio para poder basarnos de mejor manera. También elaborar los instrumentos para la recolección de información, ya sea encuestas y cosas por el estilo. También, asimismo, diseñar estrategias de aplicación, procesar los datos y también mostrarlos a la población y a todos nuestros oyentes. Después, aquí colocamos nuestro programa de actividades en donde registramos cada una de las actividades que realizamos. En el mes de abril, obviamente hicimos el proyecto de investigación, lo que conlleva el planteamiento del problema, hipótesis, en la semana 1. En la semana 2 hicimos nuestro esquema de trabajo, la metodología y el cronograma. Eh, Después comenzamos con el marco teórico sobre los conceptos, generalidades que más adelante les vamos a explicar. Y por último, hicimos la investigación de campo, que en este caso aplicamos encuestas a través de Google y las mandamos a distintos encargados en las industrias mineras. A continuación, pasaremos con el marco teórico. En el tema 1.1 colocamos los antecedentes de los metales y metalurgia, porque obviamente se han utilizado desde tiempos ancestrales en las distintas civilizaciones, como lo es Egipto, Grecia, etcétera. Ya que la gente de alta élite, por así decirlo, utilizaba estos metales por su valor, ya que no eran muy comunes. Aquí lo podemos ver como crisón, arguerón o calcón. Y, y con ello, la metalurgia pues, es una técnica de obtención, como lo habíamos dicho al principio, tratamiento de metales, producción, aleaciones. Y en cuanto a la materia de química, podemos ver que implica diversos procesos de fundición, como amalgación, refinación, electrólisis. Bueno, ahora pasaremos al subtema 1.2, que es importancia social de metales y metalurgia, pero para entender mejor este tema tendremos que separar a los metales en dos, el cual en primera instancia tenemos metales ferrosos. Puntualizamos que el hierro puro de poca utilidad como material de ingeniería, porque es demasiado blando y dúctil. Cuando el hierro se enfría, cambia de líquido a sólido, por lo que la mayoría de los átomos de este metal se unen en capas ordenadas. De esta manera su nombre, ya que tiene hierro, como puede ser del carbono. También tenemos lo que es metales no ferrosos, son metales que no contienen hierro, tienen muchos usos, pero a menudo son caros, ya que pues, es más difícil de extraerlos. Por ejemplo, tenemos el aluminio, cobre, latón, magnesio, estaño, plomo, bronce y zinc. Una de las principales aplicaciones del metal es la conductividad eléctrica, por lo que los artículos de electrónica, informática cuentan con su conformación en distintos tipos de metales, ya que nosotros somos también de la carrera de electrónica, es que utilizamos mucho esto. Um, También podemos decir que la metalurgia es importante por varias razones y unas de las que más están presentes son las que facilitan la vida con artefactos que den comodidades. Mantiene la metalurgia se realiza en la concentración de minerales,
A través de la metalurgia, las fundiciones entregan a la industria metales puros y aprovechan los minerales pobres. Y asimismo, con la metalurgia, las plantas concentradas tratan minerales pobres, como ya antes mencionado, con el fin de separar los sulfuros valiosos en forma de concentrados y eliminar las cosas que no sirven en forma de relaves. A continuación tenemos el subtema 1.3, que es el proceso de extracción y el impacto hacia el medio ambiente. Con ello sabemos que para obtener los metales se deben de instalar, por así decirlo, minas, que es en donde se excava en el terreno para llegar hasta estos metales, ya que como sabemos se encuentran a grandes distancias hacia abajo del suelo. Todo este proceso conlleva las siguientes actividades. La primera es el triturado, el concentrado, la separación de impurezas, los tratamientos de calcinación y electrólisis, que son los procesos para obtener estos metales. Y bueno, en lo que respecta en cuanto a su impacto al medio ambiente, tenemos obviamente que es la erosión, que se define como el cambio de la relieve de los terrenos y la pérdida de los suelos fértiles. Como podemos ver en esta imagen, pueden visualizar cómo se modificó drásticamente la relieve, ya que las excavadoras destruyeron prácticamente la forma del suelo, haciéndolo infértil para las actividades agrícolas o ganaderas. Aquí podemos ver el proceso de obtención de los metales, en donde conlleva distintos procesos como los que explicamos anteriormente, como lo es la electrólisis, la fundición, para separarlos en cuanto a lo que no sirve, que no es valioso de otros metales, que esto tiene que ver con el tema de las aleaciones. También puntualizamos los impactos de la extracción de metales al medio ambiente, por ejemplo, cambios en la morfología del terreno, ya que sabemos que la extracción de metales sobre una superficie de la tierra del lugar o grandes excavaciones deforestan grandes extensiones de tierra. Por esto es que se están perdiendo los suelos, ya que pues de esta manera es el recurso más, uno de los recursos más vitales que tenemos y por eso es que cambiamos la estructura del terreno y no se puede volver a usar para dar vida a cultivos y cosas por el estilo. También tenemos lo que es la contaminación del aire, ya que la extracción de metales liberan polvo y otros gases tóxicos al medio ambiente. Eh, Otro punto que tenemos también es la contaminación de las aguas superficiales, ya que en ocasiones los materiales químicos que se utilizan liberan durante las extracciones y pues estos no son tratados correctamente y pueden filtrarse fácilmente en las aguas superficiales, ya que las contamina y ocasiona graves problemas perjudicados para la fauna y la flora y hasta llegar a su pérdida. También tenemos lo que es la contaminación de aguas subterráneas, ya que los desechos de las minas suelen ser lavados con el agua de la lluvia, pero a veces son llevados o son filtrados hacia los yacimientos de aguas subterráneas que estén más cercanos y de esta manera los contaminamos. También dañamos mucho la flora y la fauna, ya que se produce muchas consecuencias de quitarle su hogar a algunos animales, ya que extraen sin medida los metales y también se disminuye la cantidad de especies y se van desplazando de su hábitat natural, etcétera. A continuación veremos nuestro método de obtención de la información, que como les mencionamos anteriormente fue una encuesta en Google y colocamos las preguntas que consideramos más importantes, como la primera que preguntamos: ¿considera que los metales son una necesidad básica y necesaria para usted y sus beneficios? En donde la mayoría de los encuestados, con un 83.3%, contestaron que sí y un 16% que no. Bueno, esto nos deja en que la mayoría de nuestros encuestados saben de la importancia de los metales en cuanto a la vida cotidiana y principalmente en el impacto ambiental que conlleva, ya que muchas, Tenemos, ya que muchas industrias han utilizado esta metalurgia, por ejemplo, en la automotriz, electrónica, etcétera.
A continuación tenemos la pregunta número 2, la cual fue, ¿cuáles son los artefactos que más se usan gracias a la obtención de la metalurgia? Y pues las preguntas más importantes que tenemos son los autos, las llaves, televisión, mesas y sillas y cosas que realmente se utilizan en la casa. Por eso es que es muy importante extraer metales, pero también tener en cuenta que no puede ser de manera desmedida porque podemos acabar con los suelos, como ya lo habíamos comentado. Pasando a la pregunta 3, que se titula, ¿considera que es consciente de que la extracción de los metales provoca la pérdida del suelo fértil? Y podemos observar que el 100% de nuestros 5 estados contestó que sí, lo que nos indica que la mayoría es consciente del daño que se causa en cuanto a la obtención de los suelos y de la erosión, por lo que obviamente deben de establecerse medidas para evitar este daño. Tenemos la pregunta número 4, que es, ¿qué medidas cree usted que serían buenas para la preservación del suelo? Donde pues podemos encontrar de todo tipo de soluciones que nos dan. Por ejemplo, plantar árboles para proteger la capa superior de la tierra, emplear nuevas técnicas de extracción de metales de una manera no desmedida, eh, establecer un periodo de tiempo para la extracción, tener un control del impacto ambiental y pues como se puede ver, casi todas tienen que ver con lo mismo, de que entienden la importancia y de esta manera quieren dar soluciones para preservar el medio ambiente importante que es el suelo. Y por último, en la pregunta 5 colocamos, menciona una consecuencia futura de sobreexplotación de los suelos para la extracción de los metales, en donde contestaron que la modificación de las propiedades físico-químicas, con ello no existirá la oportunidad de obtener más árboles ni plantas debido a la infertilidad de los suelos, la disminución de la capacidad para que los suelos retengan el agua. No habrá suelos, pérdida del relieve, morir, se acabarán muy pronto y falta de suelos fértiles. Y que bueno, esto es lo que les hemos estado mencionando en cuanto a los impactos que involucra esta obtención, que básicamente es afectar en cuanto a los temas ambientales del contexto en el cual se desarrolla este proceso de la extracción de los metales. Y bueno, por último tenemos la conclusión de este proyecto de investigación. Y obviamente nos dimos cuenta en cómo afecta este proceso de extracción en cuanto a la metalurgia, obviamente, como lo hemos dicho, en el contexto en el que se desarrolla, porque con ello cambia el relieve del suelo, contamina las, las redes hídricas en las que se desarrolla, además de que las máquinas generan las emisiones de los gases de efecto invernadero. Y bueno, con ello podemos concluir en que nuestra hipótesis sí se cumple, ya que como lo dijimos, que a mayor extracción de estos metales habrá mayor impacto ambiental en cuanto al suelo. Como podemos ver, aquí tenemos nuestras fuentes consultadas, que nos basamos, como ya hemos dicho en todos nuestros, que era un tema de interés, pues los metales sí los usamos de manera cotidiana, pero también estamos afectando el medio ambiente y, y pues terminamos aquí con nuestras fuentes consultadas. Y bueno, llegamos a la conclusión también de que las industrias mineras a las que se dediquen a este ámbito deberían de trabajar en conjunto con el gobierno para implementar medidas que tengan que ver con el control de la obtención para evitar los daños al medio ambiente o a la erosión de ellos. Y bueno, pasamos en cuanto al tema del experimento, el cual pues por la situación actual en la que estamos viviendo del coronavirus, pues obviamente pues no nos fue posible realizarlo.
Eh, y pues básicamente teníamos como planeado eh, mostrarles cómo afectaba, pues obviamente como una representación a escala de cómo se cambiaba pues el suelo para la obtención de metales. En este caso tenemos como pensado extraer cobre. Y pues de esta manera demostrarles cómo es lo que afecta el, el extraer de manera pues los metales en el suelo, pero ya que pues esto sería solo una demostración, no tiene comparación con lo que extraen las industrias que practican esta actividad. Y por último pasaremos con un video que tomamos como ejemplos de YouTube, en donde se puede ver más sobre el sistema de extracción. Obviamente aquí pueden ver lo que les estuvimos explicando sobre las minas y todo lo que involucra para llegar hasta, hasta extraer los metales, donde obviamente se modifica, pues como dijimos, el suelo. Aquí está el cobre y sus procesos, que era lo que les queríamos explicar, básicamente. Bueno, los geólogos, sobre todo eso que pues es básico en la minería, la extracción, la molienda y los métodos para obtener estos metales. El que más nos llamó la atención en cuanto a la relación con nuestra materia fue el de electroobtención, que es donde se aplica la carga para pues separar el cobre y depositarlo en las celdas. Y por último, el embarque, que es el concentrado, los cátodos que son llevados a los puertos para su exportación. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestra exposición. Eh, Esperemos que haya sido entendible y gracias por su atención.